El propósito de mi plática el día de hoy es hacerlos sentirse incómodos un poco. Porque en esta sociedad que tenemos con Sistema 1, estamos tratando de que parta como una sociedad de aprendizaje. Y el aprendizaje no se logra si uno no se hace preguntas incómodas que le generen disonancias cognitivas. Si se sienten incómodos, además del hambre que ya tienen, habré cumplido con mi objetivo. Bueno, vimos el concepto de educación de la calidad de la UNESCO, que es un concepto basado en derechos. No me voy a detener en eso, pero quiero detenerme en cada uno de los puntos del Sistema 1. Y quiero partir diciendo que probablemente todos los que están aquí en esta sala el día de hoy son líderes educativos en Iberoamérica. Sin embargo, hay que hacerse la pregunta también de cuánto de ese liderazgo se lo debemos al tipo de familia y al tipo de niños que atendemos en la región más desigual del mundo. A veces decimos en Chile que tiene el sistema más segregado, el sistema escolar más segregado del mundo, que los niños que van a las escuelas privadas aprenden a pesar de sus profesores. Yo creo que muchas veces es así, porque hay unos padres, como dijeron antes, estos padres que no se cansan de molestar en las escuelas, pero que gracias a ellos, al final, en el largo plazo, sus niños logran salir adelante. Y quisiera partir hablando de los ejes del Sistema 1. En primer lugar, el Sistema 1 se compromete a hacer una educación constructivista y por competencias. Sin embargo, en Iberoamérica sabemos, probablemente ustedes lo viven día a día, que esto es bastante discurso. Podemos decir el qué y tenemos todas las palabras del constructivismo y que no, estás mal porque no es una teoría, es un enfoque, no sabe nada, pero no sabemos hacer el cómo. Nadie sabe hacer el cómo. Y yo creo que no sabemos hacer el cómo porque no hemos construido las capacidades docentes necesarias. Nuestras instituciones de formación no han sido capaces de subirse al carro del constructivismo. Y tanto escuelas particulares como escuelas públicas tienen el mismo problema de encontrar docentes preparados para implementar esto. También el Sistema 1 tiene como eje la digitalización escolar. Y sabemos que en Iberoamérica la digitalización escolar es incompleta y donde hay, a veces, sobre todo en las escuelas públicas, hoy me cortaron 8 minutos de una. Bueno, sabemos que en las escuelas públicas se trata más de aprender a usar la computadora. Asimismo, otro de los ejes del sistema es el bilingüismo. Y aquí también tenemos un desafío porque el bilingüismo, entendiendo inglés-castellano, es eficaz en algunas instituciones privadas. Sin embargo, hay mucha dificultad para superar el enfoque en la enseñanza de la gramática y pasar a la adquisición del lenguaje, que estaría alineado precisamente con el sistema de educación por competencias y el constructivismo. Dentro de los objetivos que se propone el Sistema 1 está el Pacto de Gestión Colaborativa para los Procesos de Cambios. Y aquí yo me voy a estar refiriendo un poco a la labor que hago con UNESCO, a los hallazgos que nos da la investigación de punta en este minuto en el mundo. Bueno, nos dice que la colaboración externa toma tiempo, que es difícil instalar las capacidades. Cuando sale el colaborador externo, se pierde lo que se había ganado y se vuelve a hacer lo de antes. Y por lo tanto hay que tener expectativas muy realistas de lo que se puede alcanzar. Fíjense que hay un dicho respecto de las reformas constructivistas en América Latina y el Caribe, que todas las reformas curriculares, cuando se pensaron y cuando se hicieron como el Airbus 380. Ustedes han escuchado de ese último avión que es gigante, de 2 pisos, enorme, la máxima tecnología, despega y aterriza solo. Pero se nos olvidó que nuestras escuelas eran pistas para avionetas. Entonces nunca pudo aterrizar, nunca llegó a la escuela.
Por lo tanto, tenemos que tener expectativas realistas. El constructivismo con los profesores que tenemos, con la situación que tenemos en nuestros países, no se arma en un día en una escuela. También el Sistema 1 se propone establecer esta red viva y amplia de intercambio entre las escuelas. Y lo que nos dice la evidencia empírica en América Latina en general es que las escuelas en red, cuando de verdad funcionan en red, son más exitosas, porque logran compartir conocimiento. Y también propone procesos de formación para los actores escolares. Y estos procesos de formación, lo que hemos aprendido es que deben de llevarse a cabo en la escuela, con modelamiento y acompañamiento. El ir a cursos masivos y que yo les esté hablando aquí y ustedes muertos de hambre por 3/4 de hora, no va a resultar en nada. Necesitamos enseñarle a los profesores cómo enseñar, enseñarle a los directores cómo gestionar académicamente y cómo gestionar administrativamente. También propone el Sistema 1 recursos de largo plazo para garantizar los modelos de calidad. Y los recursos son muy importantes, pero no solucionan los desafíos del desarrollo humano. Estamos llenos de escuelas en América Latina donde las bibliotecas de aula y bibliotecas escolares están cerradas con llave. Y los niños no pueden leerlos. ¿Por qué? Porque después llega alguien del Ministerio de Educación o la Secretaría de Educación y ve que están rotos, que están maltratados los libros y le hacen una multa o le hacen un señalamiento a esa escuela. Por lo tanto, no hay que confiar tanto en los recursos. Son muy importantes, son indispensables, pero no solucionan los problemas. Y el modelo educativo de formación de ciudadanos, aquí lo más importante es que formamos con nuestras acciones. Podemos enseñarles la Constitución, podemos tener un discurso lo más abierto y diverso posible, pero si no actuamos en consecuencia, si los niños no nos ven ser coherentes con ese discurso, podemos irnos olvidando de que van a ser ciudadanos competentes, ciudadanos comprometidos, ciudadanos solidarios. Ahora, los procesos son parte fundamental de la educación y casi siempre les pasamos por el lado, los investigadores y en las escuelas también les pasamos por el lado y hablamos de puras superficialidades. Pero aquí yo me voy a ir específicamente a los procesos que tiene el Sistema 1. El proceso de formación tiene 3 etapas, la fundacional que es, y aquí me voy a repetir varias veces porque quiero ser grosero e insistir en 2 o 3 cosas que son muy importantes desde mi perspectiva y desde lo que he aprendido en la investigación. En la etapa fundacional es necesario instaurar el sentido y más adelante vamos a hacer una pequeña reflexión sobre el sentido. Toma al menos un año y requiere resultados concretos. Cualquier profesor al que le ofrecen un cambio de un modelo a otro se resiste. Y si en un año que va, en un semestre no ve resultados, vuelve a lo que hacía anteriormente. Pero el proceso no es así. El proceso toma de instauración para empezar a pensar, hacer por esto lo estamos haciendo, toma al menos un año. Y por lo tanto, la construcción de capacidades es un proceso de mediano y largo plazo. Después en la etapa instrumental es necesario tener una gestión estratégica para superar estas resistencias. Y la gestión estratégica es muy importante y en América Latina y en Iberoamérica nos cuesta, por la cultura jerárquica que heredamos, tener una visión de la gestión estratégica. Pensamos que damos una orden, administramos y todos los demás la cumplen. Pero la gestión estratégica tiene que ver con modelar, interpretar los sentimientos, las aspiraciones, los vacíos, los logros de las personas que integran mi comunidad educativa para moverse en ese ámbito y generar un ambiente humano productivo. Nuevamente, aquí es indispensable el modelamiento y el acompañamiento. Nunca resulta bien a la primera vez. Nunca. Pero un tropiezo no significa que sea un fracaso. Los estudios nos han mostrado que el error en la matemática
debería ser una fuente de aprendizaje. Hicimos un estudio nacional en Chile respecto de las prácticas docentes y nunca apareció el uso del error como fuente de aprendizaje. Nunca, en ninguna de las salas que analizamos. ¿Nos vamos a equivocar? Sí, muy bien. ¿Nos vamos a entristecer? También. Pero rápidamente hay que pasar a la siguiente fase: qué hicimos bien, qué hicimos mal y qué es lo que podemos mejorar. Y eso es muy difícil de instaurar en cualquier ser humano, mucho más entre quienes trabajamos con otras personas, con personas más chicas, y que nos duele que no nos estén resultando nuestras acciones. Finalmente, la etapa de formación proyectual, y esto tiene que ver con cuando las escuelas ya logran un cierto nivel de excelencia y se relaciona mucho con lo que nos dice la investigación. Son las escuelas las que son capaces de liderar y están dispuestas a aprender sin miedo a equivocarse, y esas escuelas prácticamente no necesitan ayuda. La ayuda externa que les está llegando más bien les estorba. Pero son muy pocas las escuelas que llegan a ese punto. Respecto a la digitalización, dos comentarios. Los sistemas ayudan a organizar los procesos, son muy importantes. ¿Sí? Deben de servir a la misión que se ha propuesto la escuela. Alivian la carga, no se deben de notar los sistemas. Cuando uno no nota problemas administrativos, es que la administración está funcionando bien. Es lo mismo con los sistemas. Pero no sustituye el juicio profesional para resolver los desafíos cotidianos que cada uno de ustedes se enfrenta en una sala de clases o en una reunión de padres. La evaluación intensiva, otro de los procesos de los aprendizajes. Bueno, la evaluación es diferente a medición. Medir es como pesar manzanas. Uno va a la frutería de la esquina y te lo hace. Pero evaluar es hacer una valoración y una reflexión sistemática sobre la base de evidencia de cuál ha sido la efectividad de la enseñanza. Y cada vez más estamos inmersos en evaluaciones externas y se nos olvida la importancia de la evaluación interna, lo que hace el profesor, y voy a tomar eso un poco más adelante. La evaluación de aula debe ser la herramienta de aprendizaje de docentes y alumnos para mejorar la práctica del docente, para poner en juego las habilidades y conocimientos de los alumnos, y debe incluirse en todas las actividades del aula y debe tomar distintas formas. Y esto para comentarles rápidamente. En los análisis de práctica de aula que hemos realizado en distintos estudios, nos muestran que la evaluación nunca es parte de la planificación. Como que está muy bien estructurada la clase y al final se le ocurrió evaluar de otro lado a la profesora, o si no, no evalúa. Y después le preguntábamos: oiga, profesora, ¿y cómo se dio usted cuenta que los niños aprendieron? Es que estaban todos muy contentos. Si le ponen un programa de televisión, pueden estar muy contentos también. Además, yo encuentro mágico que los niños estén contentos en una clase, porque a veces son bien aburridas. Pero no tenemos incorporado el tema de la evaluación, y menos el tema de la evaluación por competencias. Ese es un gran desafío. Y la evaluación en el aula debe retroalimentar y extender el conocimiento y las habilidades de los estudiantes. ¿Qué preguntas nos encontramos en la sala de clases? ¿De qué color es esto? Rojo. ¿Están de acuerdo? Sí. Nunca un por qué, nunca un qué piensas, jamás. Esos son los profesores que tenemos. Y estoy hablando de profesores buenos, y hemos ido a visitar a los profesores buenos. No crean que son profesores productivos, comprometidos, que planifican, que tienen una clase productiva, que los niños están ocupados, que utilizan distintas formas de enseñanza. Bueno, con esos profesores tenemos que trabajar, y esos profesores, también lo que hemos visto, es que pueden mejorar en el corto plazo. 1 o 2 años pueden mejorar. ¿Y qué encontramos en Iberoamérica? Bueno, bajas capacidades de evaluación de aula, absolutamente desconectada de la planificación. No llenamos la boca con la evaluación formativa, no existe.
y todo el mundo, profesores y docentes, profesores y alumnos, si no tiene una calificación, si no tiene una nota, no importa. No existe evaluación formativa. No es parte de la enseñanza. Y además a eso le hemos sumado políticas y prácticas que externalizan la evaluación. En México hicimos un estudio en donde encontramos que el 40% de los profesores de primaria compraba los exámenes afuera. No sé dónde. Después, indagando ya en el anecdotario, nos dimos cuenta que los supervisores tenían negocios donde vendían exámenes y al parecer esa era parte del negocio. Pero ¿qué nos dice de la evaluación de aula? Nos dice que no estamos pensando en la evaluación de aula, que no nos importa, que solo le asignamos el valor de poner una calificación al niño y no le asignamos la verdadera dimensión que tiene, que es de aprendizaje. Sistema educativo por competencias, ya lo mencioné. No existe en América Latina formación docente para enseñar por competencias. Así de simple. Por lo tanto, el liderazgo y el aprendizaje en la escuela son claves. Es necesario que haya un alineamiento de planificación, implementación de la clase y evaluación. No es suficiente con enseñar o con promover que los profesores sepan enseñar por competencias, que planifiquen bien sus clases y que las hagan bien. Lo más difícil es evaluar por competencias. Y hay que poner un especial énfasis ahí. Y es muy difícil porque es contracultural. La enseñanza por competencias es contracultural a los sistemas escolares de América Latina. Y probablemente, yo no soy especialista en sociología, pero tal vez también es contracultural a la tradición que tenemos en América Latina como sociedad. Respecto del programa bicultural en inglés, bueno, ya lo decía, hay un déficit de docentes, hay un problema para promover la adquisición del lenguaje y también hay que preguntarse respecto de la relación del inglés y la cultura iberoamericana. ¿Qué pasa con estos niños? ¿De dónde son? ¿Son de aquí? ¿Son de allá? ¿Son ciudadanos del mundo? ¿Son de CNN? Bueno, tenemos que trabajar. Fíjense que algunos estudios que se han hecho en la UNESCO muestran que ninguno de los currículum de América Latina tiene objetivo alguno sobre el aprender a ser yo mismo. Aquí a los niños, con un programa bicultural, los estamos poniendo en una encrucijada cultural. Por lo tanto, es necesario pensar cómo les vamos a ayudar a transitar esa encrucijada. No se trata de tomar partido por una u otra cultura, sino se trata de verdad de hacerlos biculturales. Y eso no es sencillo. Es más, me atrevería a decir que hay muy pocos especialistas que sepan hacer esta transición bicultural y bilingüe en América Latina. Finalmente, unas reflexiones para cerrar. Ningún sistema educativo puede superar la calidad de los docentes que tiene. Los sistemas educativos en América Latina, en el mundo, de acuerdo a un estudio que hizo McKinsey basado en PISA, siguen estas etapas de desarrollo, desde bajos a excelentes. Nosotros estamos en bajos. Incluso nuestras clases sociales con mayores privilegios socioeconómicos están en aceptables, no en buenos ni muy buenos. Pero el promedio de América Latina es bajo. Chile pasó, pero pasó la frontera nada más, de bajos a aceptables. Y fíjense que el tránsito de una etapa a la siguiente tiene que ver con las capacidades instaladas de los docentes en el país. Los países que lograron pasar de bajos a aceptables
Cuentan cómo lo hicieron. Y lo que hicieron básicamente es que instituyeron una serie de políticas para minimizar la variación en la enseñanza en las salas de clase. Esto quiere decir que todos los profesores enseñen lo mismo de la misma manera todos los días. Porque después tenemos, como les decía, una concepción del constructivismo que es muy complejo, acomodaticia. Entonces, a veces los profesores entendemos que el constructivismo es hacer lo que me dé la gana. Contaba una colega en Brasil que los profesores en Brasil no enseñan matemáticas. Bueno, no hay currículum nacional y hay libertad de cátedra. Y los profesores no enseñan matemática. ¿Por qué? Porque ellos creen que no saben fracciones, por eso no enseñan matemática. ¿Sí? Entonces, tenemos que saber bien dónde estamos posicionados. Y fíjense, más o menos, lo que podemos ver, para darles un ejemplo, los países de América Latina, tenemos unos sistemas donde hay bajo conocimiento o bajas capacidades docentes y las políticas tienen que ser centralmente prescriptivas. Y el ejemplo de la OCDE es Finlandia, en donde son alto conocimiento y la autoridad central prácticamente no se mete. Son los profesores los que llevan adelante las innovaciones y las reformas. Y por otro lado, Cuba es un lugar con alto conocimiento, pero también con alta prescripción, pero que es un lugar bastante distinto, digamos, en contexto al resto de América Latina. Y las escuelas también pasan por procesos de desarrollo. Y por eso insistía yo hace rato en el modelamiento y en el acompañamiento. Hay que tener los pies en la tierra y saber que tenemos bajas capacidades en general en los sistemas escolares de América Latina, y esos son los profesores que nos llegan. Y esos profesores requieren un alto grado de apoyo para lograr internalizar la lógica de la enseñanza por competencias y el constructivismo al principio. Y a medida que van creciendo en su desempeño y sus habilidades, se va bajando ese apoyo para que el profesor sea el que encarne toda la responsabilidad. Perdón. Una cuestión muy importante en la enseñanza por competencias y el constructivismo. Esa es una interacción entre el profesor, los contenidos y los estudiantes. Y tiene que ver con la tarea. Lo que no se hace, no se aprende. Porque si no se hace, no se enseña. El que yo me pare aquí a contarles todo esto, seguramente se les va a olvidar todo. El que ustedes se paren frente a los niños es lo mismo. Exactamente lo mismo. Si los niños no ponen en práctica las habilidades que supuestamente les estamos enseñando, tengan por seguro que no van a aprender. Y si las ponen en práctica, hay que ver si las aprendieron y hay que evaluarlos. Una palabra respecto a responsabilidad social. La inteligencia está repartida de manera igual en todos los grupos sociales. Está repartida de manera normal. Es decir, entre los pobres y entre los ricos se distribuye igual la inteligencia. Y en sociedades como las nuestras, lo que hace la diferencia es la falta de oportunidades de uno y el exceso de oportunidades de otro. Y esto tiene que ver mucho con la lógica de la inclusión. Fuimos criados en América Latina y lo encarnamos muy frecuentemente en base a muchos prejuicios, en base a observar prácticas discriminatorias como algo normal. Todos los niños tienen derecho a aprender y la responsabilidad social que les atañe a las escuelas, sean públicas o sean privadas, es respetar ese derecho y no solo eso, trabajar para hacer que se cumpla. Finalmente, las escuelas son organizaciones muy complejas. No voy a explicar nada de eso porque es simplemente para
para mostrarles todas las relaciones que uno puede hacer, y se me ocurren 2 o 3 más que podríamos poner ahí, pero es simplemente para decirles que son organizaciones muy complejas, ¿sí? Y tienen un problema de sentido. ¿Sí? Las escuelas son una red de relaciones humanas, no son un edificio, no son libros, no son pizarras, no son lápices. Es una red de relaciones humanas, en donde los que están ahí lo hacen por su realización profesional, por los logros y por obtener reconocimiento cotidiano. Todos los estudios nos hablan cada vez más de eso. La realización personal y profesional tiene que ver con los logros y el reconocimiento cotidiano. En estas organizaciones complejas, dicen los teóricos sistémicos, la comunicación es improbable. Tal vez yo les voy a decir algo aquí, que si ustedes lo repiten más adelante, va a tener un sentido distinto al que yo dije. Es como el juego del teléfono. Por lo tanto, hay que trabajar mucho en las organizaciones complejas, en la comunicación. Fíjense que el profesor Elmore, el que hablaba ese del triángulo pedagógico de la tarea, decía que fue a una escuela y se sentó a hablar con los profesores, a preguntarles qué era lo que hacían en clase de matemática. Y todos contaron exactamente lo mismo. Y después fue a verlos, a ver cómo hacían la clase de matemática, y todos lo hacían exactamente diferente. Entonces la comunicación es improbable y hay que velar no solo por la comunicación verbal. En las escuelas como organizaciones complejas hay que velar por el desarrollo de las ideas que estamos proponiendo. Y finalmente, el sentido de lo que hacemos es la base de la motivación. ¿Cuál es nuestra misión en la vida? ¿Cuál es mi misión en esta escuela? Y eso pocas veces nos lo preguntamos. Y porque el sentido lo da una identidad sólida, con valores compartidos que permite enfrentar los cambios a través de la innovación. Si no tenemos sentido, si no tenemos identidad como organización, los cambios nos van a pasar por encima y nos vamos a sentir que estamos yendo al trabajo a hacer algo por lo que me pagan y ojalá termine pronto. Ojalá me jubile pronto. Aquí una pequeña cita de Alicia en el País de las Maravillas. Si nada tiene sentido, nos ahorramos muchos problemas, ¿sabes? Pues ahora no necesitamos buscar el sentido de nada. Es trabajoso encontrar el sentido. Sobre todo, es trabajoso encontrar el sentido cuando uno está trabajando con relaciones humanas y sociales, porque esto va cambiando y nunca tenemos una respuesta exacta. Siempre tenemos que estarnos haciendo preguntas. Y las escuelas solo mejoran si tienen una concepción profunda del sentido del cambio, son capaces de hacer atribuciones causales, es decir, qué estamos haciendo y qué queremos lograr, saben cómo hacerlo, conocen los procesos y saben por qué lo están haciendo. Y esta es la pregunta del sentido. ¿Por qué estoy expulsando a este niño el día de hoy de la escuela? ¿Por qué le levanté la voz? ¿Por qué lo estoy castigando? ¿Por qué les voy a enseñar matemática de esta manera y no de otra? ¿Se alinea con lo que yo soy? Es necesario siempre verificar en cada paso que estamos haciendo lo que nos comprometimos a hacer, y también es necesario recordarse en cada paso por qué lo estamos haciendo. Cansador y doloroso. Pero quiero terminar con un extracto de un poema de un poeta griego. Su poema se llama Ítaca, que a mí me recuerda lo que es la educación. Dice: cuando emprendas tu viaje hacia Ítaca, debes rogar que el viaje sea largo, lleno de peripecias y lleno de experiencias. No has de temer ni a los lestrigones ni a los cíclopes, ni a la cólera del airado Poseidón. Nunca tales monstruos hallarás en tu ruta si tu pensamiento es elevado, si una exquisita emoción penetra tu alma y tu cuerpo, mas no hagas con prisas tu camino. Mejor será que dure muchos años y que llegues, ya viejo, a la pequeña isla, rico de cuanto habrás ganado en el camino. El sentido
es el que nos da la fuerza para seguir en la vida y aprender en la vida. Hagamos el viaje a Ítaca, que fue larguísimo, lleno de peripecias, lleno de aprendizajes y al final lleno de felicidad. Muchas gracias.